impulsar esa economía de plantación que estaban tratando de sacar adelante los finqueros extranjeros principalmente. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que a lo largo de la lectura que tuve, se puede percibir cómo la mayoría de personas encontramos en la historia este progreso, lo vemos como qué bonito, ya teníamos tren, tuvimos máquinas de vapor, era progreso para las comunidades, pero desde el punto de vista del autor era totalmente desolador el panorama para todos los campesinos y los indígenas. Era básicamente bajo la explotación inhumana de estas personas que los demás tenían entonces un engrandecimiento económico y podría llamarse eso un progreso, ¿verdad? Los finqueros, como continuando con la decía Grecia, necesitaban, pedían mucho a los corregidores, le pedían al presidente que necesitaban el impulso, necesitaban la mano de obra, necesitaban dinero para poder exportar lo que ellos estaban produciendo. Ya les habían dado la mano de obra, pero faltaba todavía esa parte de infraestructura, y lo que ellos vendían era que era a favor de toda la comunidad. Remarca mucho la ruta que deberían de seguir, que era de Tucurú, Telemán y Panzós, en el caso de Cobán, para poder causarlo por el río Polochic, o sea, por eso dice fluvial. La mayoría de estas personas, esas rutas, estaban marcadas nada más por los indígenas, que eran cargadores, muchas veces tenían que utilizar mulas, pero como bien dice el autor, los peñascos que habían ahí para transitarlos lo hacía básicamente imposible, recordándose también que las condiciones de clima no eran las más favorables, hacían el suelo demasiado resbaladizo, las piedras, entonces muchas veces no se podía transitar con mulas, solo unos cargadores con su mecapal. Esto entonces para los indígenas significaba tener demasiada resistencia física, y a su vez también significaba perder la vida a la hora de estarlo transportando. Entonces, desde mi punto de vista, yo decía, cuando denunciaban esto, que perdían la vida, ¿qué es lo que le da más? ¿Que pierdan la vida a los indígenas o perder el cargamento? Porque obviamente se caían ellos al abismo, el cargamento también se iba a perder. Los extranjeros dieron varias soluciones, pero las soluciones se quedaban a medias. Unos decían que trajeran un tren y que construyeran vías de hierro, pero como los que estaban haciendo en Inglaterra, que eran bastante cómodos. Pero no se podía llevar a cabo todo esto porque no contaba el Estado con los recursos, porque todos los recursos en ese momento se estaban dando en las campañas militares por Rafael Carrera para defender el régimen conservador en toda Centroamérica. Entonces la mayoría de recursos se iba hacia esos fondos y se dejaba para caminos, solo para reparación, para otras cosas, y era demasiado poco. Entonces los extranjeros empiezan a formar juntas locales y empiezan a hacer sus denuncias ya frente a la sociedad económica y ante el consulado del comercio. Luego también hay otro tema que es la agricultura, comercio y los puertos. La necesidad de abrir nuevos puertos para seguir el monopolio que los extranjeros estaban representando en diversos países, ¿verdad? El primero que se abre es el puerto de San José en 1853. Luego se empieza a ver ese desfase de crecimiento económico en cuanto a que las poblaciones de Escuintla estaban creciendo más económicamente, más productivamente que otras regiones. Entonces los finqueros de otras regiones inician a hacer todas las gestiones y a pedir que les ayuden a crecer ellos también económicamente. La necesidad de esos puertos que ellos ponían como argumento era que se estaba incrementando la producción de café, de algodón y caña de azúcar. Y uno de los principales
principales obstáculos para crear los puertos también era que en el área del Pacífico, por ejemplo, cuando estaban pidiendo para Champerico o para San Marcos, que también estaban pidiendo puertos y carreteras, una eran los límites